Bienvenidos a Metal Gear Saga World Podcast. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Como dice Ana María Camps, bienvenidos a este octavo podcast de Metal Gear Saga World, episodio 8, en el que hablaremos de los Metal Gear 1 y Metal Gear 2 Solid Snake que salieron para la plataforma MSX. Para ello, en este podcast contamos con uno de los primeros en jugarlo en España, el que para mí, después de grabar este podcast y escucharlo hablar de Metal Gear, es ya una enciclopedia con patas de estos juegos, el señor Udamaster. Además, junto a él, estaremos en el podcast algunos de los colaboradores habituales que los grabamos. Estamos el señor Extreme Snake, el cual al final del podcast hablará de las novedades en cuanto a Metal Gear Online 3, el señor Adri, el señor David y un servidor. Sin más dilación, chicos, os dejo con el podcast, espero que os guste. Hasta la próxima. Muy buenas, Adri, ¿qué tal? Buenas. Hola. Buenas, David. Buenas a todos. Hola, Antonio. Muy buenas, ¿qué hay? Y hoy tenemos un invitado especial, conocido como Udamaster. Muy buenas, Uda. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bien. Aquí andamos, con un poquito de sueñecito, vamos a ver. Vale, vamos a estructurar el podcast de la siguiente manera. Vamos a empezar hablando del primer Metal Gear de MSX, luego iremos con el segundo. Y al final haremos unas preguntillas a Uda, porque es, creo que, si no el que más sabe, de los que más sabe de estos dos juegos. Vale, empezamos con el primero. ¿Cómo empezaríais hablando de este juego? Uda, ¿qué sensaciones tuviste al jugarlo? Bueno, pues yo este Metal Gear era muy chiquitillo cuando lo recibí en mi casa. Estamos hablando que yo acaba de cumplir 7 añitos. Y me lo trajo mi padre, el cartucho de MSX2. Y bueno, ya digo, con 7 años pues tampoco que te puedes hacer mucha idea de lo grande que era el juego, ¿no? Pero digamos que a modo de curiosidad yo tenía un amigo, en aquella época, Julio, que tenía una amiga, un Commodore Amiga. Y resulta que bueno, que sus juegos la verdad es que técnicamente le pegaban 100 patadas al Metal Gear, pero siempre él y todos los amigos de alrededor querían venir a mi casa a jugar al Metal Gear y al Vampire Killer, ¿no? Sobre todo al Metal Gear. Y la verdad es que era un juego que además estaba en inglés, con 7 años obviamente el inglés cero patatero. Y bueno, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Entre otras cosas porque mi tío Ángel, que en paz descanse, se ponía junto conmigo, cuando venía de vez en cuando de viaje aquí a Sevilla, se ponía conmigo, a ver, Héctor, ¿qué estás haciendo? Yo, jugando aquí al juego este. Y él sabía mucho inglés y él empezó a traducirme el juego, porque yo no me enteraba de nada de lo que se decía, ¿no? Y por ejemplo, la parte donde rescatas a Grey Fox, que él te explica lo que es Metal Gear, tal y cual, empezaba mi tío Ángel a decirme, coño, mira, pero si estos son los rusos. Y en esa época ya me dio a mí la en la cabeza, y yo, coño, los rusos son los malos de las películas.
Y me regaló además un diccionario de inglés-español para poder jugar al juego lo mejor posible. Ajá. Y la verdad es que digamos que eso fue uno de los primeros así recuerdos que tengo yo con el juego, ¿no? Cuando era muy pequeño. Me acuerdo también que era muy difícil, muy difícil. En aquella época pues no habían guías de videojuegos y prácticamente todo era cuestión de intentar pasártelo de un tirón. Porque aunque en el juego se te permite grabar la partida en cassette, yo nunca supe grabar una partida en cassette. Se suponía que era fácil, se suponía, pero yo no tenía ni idea, ¿no? Y la cosa es que el Metal Gear, cada vez que lo jugaba me lo tenía que intentar pasar de un tirón y tardé muchos años en pasármelo, la verdad. Ya digo, sin ningún tipo de ayuda ni de guía. Y siendo yo un pipiolo en aquella época y siendo el que yo considero el Metal Gear más difícil de todo, pues imaginad, ¿no? Sí, es que eso es lo que siempre ha dicho la gente, ¿no? Que es el más difícil de todos. O sea, es que, porque aparte del sistema de juego que a mi parecer era muy precario, ¿no? Con los juegos que había en ese momento, o no, era... Hombre, en su época para el tipo de juego que era estaba muy bien, ¿no? Lo que pasa es que dentro de Metal Gear yo siempre lo he visto como una especie como de experimento, ¿no? Digamos que Kojima, es que esa es otra, porque Kojima digamos que siempre se le atribuye siempre el mérito a Kojima, pero siempre hay un productor detrás que es el que confía para hacer eso, ¿no? Para hacer el juego, ¿no? Pero bueno, la cuestión que cuando Kojima hizo el juego, la verdad es que el juego se manejaba muy bien para la época. Nada que tenías 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. No podías andar ni disparar en diagonal. Pero la verdad es que los sprites se movían muy fluidos. No tenía apenas ralentizaciones el juego iba muy bien, ¿no? Y la verdad es que es un juego que en cierto sentido ha aguantado muy bien el paso de los años, ¿no? Sobre todo gracias a esa fluidez que tiene de animación. Vale, hay que decir que no era el primer juego que hizo Kojima, ¿verdad? Primero hizo uno de un pingüino, ¿no? Me recuerdo. A ver, no, Kojima no lo hizo, ¿no? Kojima digamos que estuvo en el estudio de producción del Penguin Adventure, pero el juego no es de Kojima. Muchas veces se le atribuye el juego, pero realmente el Penguin Adventure no era un juego suyo. Digamos que él está ahí metido. Pero pasa mucho como se habla del Zone of the Enders, que dice el Zone of the Enders es un juego de Kojima y realmente no es un juego de Kojima, es un juego que Kojima fue productor, ¿no? Fue uno de los diseñadores en el caso de Penguin Adventure, pero el juego no era de Hideo Kojima, ¿no? Pero por cierto, es un juegazo el Penguin Adventure y vamos, hoy por hoy pues el juego habrá envejecido un poquito mal, pero en su día con respecto a su precuela, que era el Antarctic Adventure, fue un salto inmenso. Vale, entonces quedamos. El primer juego que realmente hizo Kojima fue el primer Metal Gear. Fue para el ordenador MSX2, ¿no? Correcto, exactamente. El MSX2 que era un estándar de aquella época, de principios mediados de los 80. Bueno, perdón, el MSX2 era a partir del 85 creo que fue. Así que sí, un ordenador de 8 bits de 3 pares de cojones, ¿no? Tú, Antonio, ¿qué recuerdo tienes de este juego? Hombre, mi recuerdo viene pues de más adelante, que yo empecé la saga con Solid, como la gran mayoría de la gente que es seguidora actualmente, y un poco me interesé por Metal Gear de MSX cuando entro al juego y se hacen tal cantidad de referencias a una historia que viene de antes. Además, bueno, te lo indica el juego, tienes dos archivos de lectura para meterte, y ya a partir de ahí, de acabar el primer Solid, recuerdo pues nada, pues buscar en internet, porque no tenía un MSX ni forma de jugarlo, y buscar por internet la ROM y jugarlo. Y ostras, y darte cuenta de que al final Solid, el Metal Gear Solid, bebe demasiado, bebe una cosa absolutamente bestial de los que fueron sus precursores. Sí, porque es una cosa que también dice mucho la gente, ¿no? Que se ha repetido mucho, o sea, que ha repetido muchos factores, ¿no? Desde estos juegos, ¿no? Hombre, eso, claro, bueno, por ejemplo, el tema de los láser, el tema de las máscaras de gas, todo esto, ¿sabes? Bueno, siempre son señas de identidad, pero sí que te das cuenta, pues eso, que a lo mejor lo que estabas destacando como coño, que es copia del Metal Gear Solid, o esto lo hacen en el 2 porque ha salido en el 1, coño, no, viene atrás, el tema del Nikita, el tema de la llamada de tu admirador, etcétera, son cositas que ya estaban antes en los primeros. De hecho, ya incluso me parece que la propia frecuencia de
del codec ya se lleva utilizando la misma, me parece, desde el primer Metal Gear, 120.85 o algo así, 140.85 ya se lleva utilizando desde el primer Metal Gear de MSX. Vale, hay que decir que este juego no salió en España, ¿no? Sí, el Metal Gear 1 sí tuvo distribución española, sí. El 1, de hecho, a ver, el MSX es que para comprender el porqué del Metal Gear 1 llegó aquí y el 2 no y todo eso hay que entender un poquito cómo es la historia del MSX, ¿no? Simplemente que el MSX en España pues se vendió, no mucho, pero bueno, se vendió. Y sin embargo en Estados Unidos apenas se distribuyó. Vamos. Hubo un par de compañías, Spectra Video y un par de esas más que distribuyeron en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Metal Gear realmente tampoco era un juego vende consolas, ¿no? Digo, perdón, vende ordenadores ni vende nada, ¿no? Era un juego que bueno, aunque sea buena crítica en Japón, aquí la gente pues estaba más con el Commodore 64, con el Spectrum, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la cuestión es que el Metal Gear 1 sí salió en Europa, en inglés, pero no salió en Estados Unidos. Salió el juego en Japón y en Europa, pero no en Estados Unidos. Y de hecho cuando salió aquí, salió en inglés, era un inglés de mierda, ya si queréis luego podemos hablar un poquito de cómo fue la traducción del juego, porque es bastante curiosa, pero la cosa es que aquí llegó a duras penas, pero por lo menos llegó. Además, ya una cosilla, ya como del punto de vista coleccionista, tengo entendido, bueno, y sobre todo porque lo estoy intentando adquirir, hace poco me compré el 2, que el 1 de MSX, precisamente la versión española, es de las más cotizadas por ser más rarilla o por lo menos más seguida por los fans de aquí. Sí, hombre, es caro. Lo que pasa es que a mí me entristece, ¿no? Que yo siempre he sido una persona que está en contra del tema de la especulación, sobre todo con el tema retro, que ahora desde hace unos años para acá pues se ha puesto tan de moda. Pero a mí me duele en el alma que la gente pague unos precios tan bestias por juegos de MSX, porque realmente los puedes jugar, tienes 20.000 formas de jugarlo, lo puedes jugar en emuladores, lo puedes jugar en la Play 2, puedes jugarlo en la Play 3, puedes jugarlo en la consola virtual de la Wii, puedes jugarlo en la PSP, en donde te dé la gana prácticamente. Y me parece muy triste que por un simple cartucho se pague, o sea, un cartucho que encima está mal traducido, con errores en la versión PAL, con unas instrucciones de mierda, porque las instrucciones encima son muy cutres, que se paguen esas cantidades tan locas de dinero. Porque tú recuerdas lo que costaría un cartucho por esos tiempos. Pues ahora mismo no, por fortuna era mi padre quien lo compraba, ¿no? Pero no sé, yo creo, eso Speedy, el colega este, lo sabe mejor que yo porque me supera bastante, pero me parece a mí que costaría en aquella época unas 7 u 8.000 pesetas, ¿vale? Pero estamos hablando de mediados, finales de los 80, ¿eh? Pues si 7.000 pesetas son unos 44 euros, si mal no recuerdo, pero 44 euros de aquella época que podía ser como 60, 70 euros de ahora, supongo, ¿eh? Aunque era una pasta. De hecho, ese era uno de los problemas de los cartuchos, que el precio era muchísimo más alto que el de las cintas o el de los disquetes. Vale. Y ahora te ronda aproximadamente, digo, no, por hacer un inciso, y ahora como lo que me comentas de la especulación, el primero ronda cerca de los 200 y el segundo ya ni te digo, porque al no haber salido de Japón, sí, es increíble la especulación que hay con este. Bueno, de todas formas es inútil tener el juego, o sea, para mi forma de ver, yo para qué quiero yo el juego japonés si no lo voy a entender. Si gracias, eso fue otra. Desde aquí siempre voy a agradecer eternamente a Manuel Pazos, que fue un español, un loco del MSX, un programador de puta madre, que fue quien tradujo el Metal Gear 2 de MSX al castellano, y gracias a él todo el mundo pudimos disfrutar del guión que tiene el juego. Pero ya digo, que el japonés, a ver, que para mi gusto lo mejor que tiene el Metal Gear 2, incluso por encima del juego, es el amor que trae en general, sobre todo por ejemplo con las instrucciones. Yo creo que es de los mejores libretos de instrucciones que he visto en mi vida. ¿Qué tenía de especial? Pues todo, ¿no? Vamos a ver. Aparte de que, vamos, si vosotros cogéis un libro de instrucciones de aquella época, pues generalmente pues te encontrarás dos tipos de libretos de instrucciones. O uno que es bastante cutre, con muy poquita información, o después estaban los grandes libros de instrucciones, como lo de los simuladores, o aquella época de los juegos de Dynamic,
en los que te metían en historia. Es decir, tú cogías las instrucciones del Metal Gear 2 de MSX y te venía un manual operativo, te hablaban de Zanzibarland, te metían mapa, te hablaban de la climatología, un informe completo como si tú fueras Solid Snake y te pasasen el informe completo. Los requisitos para entrar en Foxhound incluso. También, exactamente. Sí. En la parte del final recuerdo eso. Incluso te venían bocetos desechados de varios Metal Gears. O sea, aparte de hablarte de que el Metal Gear Gustav, por ejemplo, que no aparece en el juego, pero te hablan de él en las instrucciones y todo. La verdad es que son una de las instrucciones, sino las que más cariño le tengo, la verdad. Y eso es una cosa que hoy por hoy pues ya no... Prácticamente nadie le echa cuentas, pero en aquella época un juego con un buen libreto de instrucciones denotaba el amor que tenían los programadores y el equipo de desarrollo del juego sobre el propio juego. Vale, vamos a empezar un poquito entrando en lo que es el juego. El juego empezaba presentaba a Solid Snake, que era el soldado novato, ¿no? Y había sido enviado al estado, entre comillas, fortificado, que era Outer Heaven, ¿no? Sí. Y la intención que tenía era destruir Metal Gear, que era un tanque caminante con armas nucleares. Entonces, hay que decir que este juego fue, si no el primero, de los primeros en implementar este tipo de estilo de juego, estilo de infiltración. Básicamente porque tenía muchas limitaciones, ¿no? La MSX, o sea, el MSX, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, a la hora de hablar de los antecedentes de Metal Gear, hombre, pues hay varios juegos antes que utilizan el sigilo, ¿no? Como el Super Rambo Special o el Castle Wolfenstein, el Wolfenstein antiguo, ¿no? Pero bueno, sí, se habla muchas veces a lo largo de los años, la verdad es que las versiones han ido cambiando, ¿no? Unos decían que Hideo Kojima pensó en un juego porque estaba cansado de ver tantos juegos de acción y que quiso hacer un juego más parado, y después esa versión de la historia ha ido cambiando hasta, por ejemplo, decir que no, que es que vio que el MSX2 no tenía potencia como para sacar muchos sprites tal y cual, y que por eso cambiaron el estilo de juego, ¿no? Pero vamos, que la verdad es que el juego en aquella época, yo me imagino, ya digo que yo era muy pequeño, pero fue un salto porque no se solían ver unos juegos con ese digamos estilo de juego tan pausado, y además que tuviera ese acabado gráfico y sonoro tan bueno, muy por encima de la historia, porque realmente la historia del primer Metal Gear cabe en un folio, ¿no? Tampoco tiene mucha chicha, ¿no? Por eso digo yo muchas veces que es un ensayo ese juego. Vale, pues aquí partimos con Snake, que tras infiltrarse, ¿no?, en Outer Heaven, tienen que entrar en contacto con los miembros de la resistencia, ¿no?, que había ahí, que eran, si no recuerdo mal, Jennifer, Diane y Snyder. Correcto. Vale, a partir de aquí, ¿cómo se desarrolla el juego, Héctor? Hombre, antes de eso, lo primero es que hay un par de cositas que me gustaría apuntar, entre ellas que bueno, que pues aquí, antes de que sepamos ni nada de Metal Gear, lo único que sabíamos era la palabra Metal Gear, no sabemos nada más. No sé que te lean las instrucciones, pero vamos, que no te sabías nada más, ¿no? Tú empiezas a entrar en el juego y tu primera misión sobre todo es rescatar al resto de los compañeros tuyos que han sido tomados como rehenes anteriormente, y sobre todo con Grey Fox, ¿no? Que es digamos como tu superior, ¿no? La persona que te enseña, tal y cual, ¿no? Y bueno, la cosa es que tú conforme vas jugando vas recibiendo las órdenes de Big Boss, te va dando consejos. Y bueno, pues hasta ahí todo normal, ¿no? Y la cosa, digamos que se trunca un poco en el momento que hablas con Grey Fox y te dice no, que aquí hay un tema tela de curioso, y estamos hablando de un arma de 3 pares de cojones que va a cambiar el curso de la historia bélica. Y bueno, esto lo ha hecho el Dr. Petrovic, vete para allá y hablas con él. De hecho, después desaparece, tira su bomba ninja, desaparece Grey Fox de escena y no sabemos nada más de él. Claro, hay que decir que el juego empieza con un mensaje que manda Grey Fox, ¿no?, que dice Metal Gear. Exactamente. Vale. Vamos a hablar un poco de los enemigos que había en este juego, ¿vale? El primero que nos encontramos es Shotgunner, ¿no? O Shotmike. Sí. ¿Cómo era? ¿Shotgunner o Shotmike? El original era Shotgunner, que a mí me gusta más todo lo que envuelve al Metal Gear original me gusta más que lo que tocaron después en las versiones posteriores. Así que yo le diría Shotgunner.
Y bueno, ese es el primer boss, la primera... Bueno, realmente no es el primer boss, ¿no? Porque el primer boss que te enfrentas es una habitación que te hacen una encerrona dentro de una habitación de la primera planta del primer edificio, en la que cuando entras te tienes que enfrentar contra 4 soldados, si mal no recuerdo, que aguantan más de un disparo, te aguantan 2 o 3, y cuando acabas con ellos aparece en la pantalla el silenciador, y a partir de ese momento tú puedes utilizar la pistola con el silenciador como te dé la gana. En este juego la verdad es que no te premian para nada el matar o no matar a la gente, ¿no? Aquí la gente respamea una y otra vez, así que tú vas con el silenciador y te los cargas, ¿no? La cosa es eso, después te enfrentas a Shotgunner en la prisión cuando acabas de rescatar a Grey Fox, y es un enfrentamiento que al principio pues no sabes bien cómo tenerlo, porque dices, coño, tengo a un tío con una escopeta en el otro lado del pasillo, la puerta está al lado del tío, el tío va rodando súper rápido, lo único que tengo son unas cajas al lado que me puedo cubrir ahí, pero ¿qué hago yo si encima no tengo nada, no? Y ahí fue mi primer atranque gordo, porque no sabía qué hacer. Yo tengo 2 puertas abajo, pero no puedo abrirlas. Hasta que un día me dio por pegarle a la primera un puñetazo a la que hay a la derecha y abrí la puerta y yo, coño, ¿esto qué es? Y cogí ahí otra de tus pertenencias y dije yo, amigo. Claro, tenía yo ahí misiles teledirigidos, que para mí es el arma con la que yo me lo cargo. Tú te pones detrás y empiezas a lanzarle, creo que son 4 misiles teledirigidos y adiós Shotgunner. Y abres la puerta de al lado. Y bueno, ese es el primero. No es difícil, no es un boss difícil tampoco. A mí me gusta mucho el sprite del tío, pero bueno, como todos los bosses de aquí, tampoco pasan sin pena ni gloria, vamos. Sí, porque es lo que decías, que no hay un argumento muy de peso en ellos, ¿no? Están muy trabajados. Yo pienso, ¿eh? Y de hecho, en la versión que tuvimos nosotros, de argumento cero patatero. Yo sí que después podemos hablar un poquito más del argumento, pero en la versión que tuvimos aquí el argumento está cortado en 2, vamos, está partido por la mitad. Claro, Nosotros... en realidad digamos que los enemigos son fáciles, lo que hay que averiguar es cómo matarlo, ¿no? Sí, de hecho, el único para mí que me costó, o sea, como enemigo cabrón, fue el Metal Gear y Big Boss. Los demás no tiene mucha historia. Claro, vale, pues... la cuestión, y justo después de ese enemigo, una cosilla también me gustó es lo que tenías escondido en el armamento que recuperabas, ¿no? Sí, entre el equipo tenías ahí un pequeño transmisor que también estuve durante un montón de tiempo diciendo, pero ¿por qué cada vez que aparezco una planta suena la alarma y me persigue todo el mundo de forma infinita? No lo sabía, y además que no te lo dicen en la versión original. Claro, son detallitos a lo mejor en esa época, en otros juegos no se veían, ¿no? Esa manera de pensar de voy a poner aquí este chisme que no sirve para nada, pero bueno, que da un poquillo de juego a la historia, ¿no? Sí, no, a ver, claro, lo que pasa es, claro, como no estés atento, no tienes cojones de pasarte el juego, eso te lo garantizo ya, vamos. Pues el juego es una constante lluvia de tiros hacia ti, una ensalada de tiros, y tiene que estar todo el tiempo corriendo a meterte en el elevador y huyendo, porque es imposible, vamos. Hasta que coges, das con la tecla, le das al equipo, lo quitas de en medio y ya está, ¿no? Ya te quedas tranquilito. Vale. Bueno, pues como hemos dicho que los jefes no son muy buena que te va, vamos a decir un poco por encima cuáles eran. Estaban después del Shotgunner, venía el Machine Gun Kid, creo recordar. Sí, este de aquí sí que tiene chicha. Este sí. Es el único que me mola porque si veis el sprite se parece sospechosamente a Vulcan Raven. Sospechosamente, además utiliza una ametralladora. Y el tío va como con poquita ropa, ¿no? Por lo menos es lo que parece, ¿no? Y claro, cuando tú juegas al Metal Gear Solid, no considera antes o mientras te enfrentas a Vulcan Raven, en una conversación que tienes con Campbell y con Naomi, te hablan de que Machine Gun Kid Raven pertenecía a la guardia personal de Big Boss en la Outer Heaven Limited. Así que bueno, puede que sea simplemente una curiosidad, o puede que sea un cameo, un guiño a los antiguos fans de la saga, ¿no? Que jugaban en la época del MSX, porque de hecho la sala es una sala también parecida, ¿no? Son pasillos angostos y un tío que te ametralla sin piedad, ¿no? No tiene más, pero bueno, por lo menos está ahí la curiosidad. Yo me inclino más por lo del guiño, suele tener muchos. Sí. Después de este venía el Fire Trooper, que era
que era Sí. el que se enfrentaba con un lanzallamas, ¿no? Creo recordar. Sí, el Fire Trooper te enfrentabas contra él en el segundo edificio. La verdad es que no tenía... O sea, no era un boss tampoco complicado, un tío que se planta en medio del escenario delante de un ascensor y el tío se dedica simplemente a barrer la pantalla de lado a lado con un lanzallamas, una especie como de Fury primigenio. Y bueno, simplemente eso, ¿no? Antes de Fire Trooper, de todas formas, también cabe destacar que te enfrentas también a bosses que no son mercenarios, sino que son máquinas, ¿no? Te enfrentas a un Hind-D, ya el primer Hind-D nos lo tenemos que cargar en el primer Metal Gear de MSX, aunque aquí ni siquiera vuela, aquí el Hind-D simplemente está con el motor arrancado, pero está quieto. Ajá. Y tenemos que dispararle, por lo menos mi técnica era dispararle en el cristal con el lanzagranadas. De hecho, hay un par de puntos en el escenario que tú te puedes poner que la ametralladora del Hind nunca te da y te pasa casi rozando, tú te quedas ahí quieto y lo único que tienes que hacer es pulsar la barra espaciadora hasta cargarte el Hind, ¿no? Y después también, entre el primer y el segundo edificio, te enfrentas a un tanque. Es un tanque bastante hijo puta. Yo, de hecho, lo que hacía durante un montón de años era aprovecharme de un bug del juego. Y bueno, tú conforme ibas colocando minas, pues a veces el tanque iba tirando para adelante y para atrás. Y hay veces que tiraba hacia atrás, reculaba hacia atrás, y justo antes se quedaba, ¿no? Más o menos lo que hacía es que, tal y como se quedaba el punto máximo para atrás, que podía alcanzar el tanque antes de desaparecer, cuando llegaba a ese punto, tú te metías por la izquierda del tanque y te lo podías saltar sin tener que enfrentarte a él. Eso fue una cosa que descubrí por error y la Joder, verdad pues es que nunca pierdo el tiempo cargándome el tanque. Si lo llego a saber, hace poco lo rejugué el juego y me costó un montón. Sí, El no. tanque de las narices. El tanque a mí me costó también sangre, sudor y lágrimas en su día. Eso era una jodienda de boss, porque encima lo peor de todo es que era el único boss que te podía matar de un solo toque. ¿Sabes? Todos los demás bosses te mataban bajándote la barra, pero el tanque te ametrallaba con 2 ametralladoras. Tenía el cañón que te disparaba cuando pasabas por en medio. Y encima, como te tocase, también estabas muerto. Decías tú, joder, dame un respiro, Kojima, coño, ¿qué hago yo con esto, no? Y encima, si pasabas a la pantalla de al lado, siendo listo, te encontrabas al mismo tanque porque la escena era infinita, ¿no? Sí, claro, es que a mí lo que me pasó al principio, dije, joder, están todas las puertas este tío, macho. Sí. Y después también, justo después de cargarte al tanque, te enfrentas también a un bulldozer, que ese enfrentamiento yo creo que ha sido lo que más me trajo a mí por la calle de la amargura, porque, vamos a ver, tú, cuando tú juegas a un juego, el juego te pone a ti unas reglas, ¿no? Te dice, pues, si tú disparas, tú vas perdiendo balas, ¿no? Si tú sales de tu habitación y vuelves a entrar, los enemigos vuelven a aparecer. Esa es, digamos, la lógica del Metal Gear, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando te vas a enfrentar al bulldozer este, te encuentras en un pasillo súper estrecho y el bulldozer avanza hacia ti lentamente. No te ataques, simplemente avanza. Y hasta que te toca y mueres, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú empiezas a tirarle de todo, acabas sin armas, sin nada, escupiéndole y saliendo corriendo. ¿Qué ocurre? Cuando vuelves otra vez a entrar en esa sala, porque claro, tú intentas subir de esa sala para que no te pille, cuando vuelves a entrar te encuentras otra vez el bulldozer al principio del pasillo volviendo hacia ti. Si sales y vuelves a entrar, te vuelves otra vez a encontrar el bulldozer al fondo del pasillo. ¿Qué ocurre? Que dices, joder, me gasto toda la munición, cuando me va a tocar me voy, y cuando vuelvo a entrar está otra vez el bulldozer al principio. Esto no hay Dios que se lo cargue, ¿no? Y el truco simplemente era que no, que hay una habitación cerca en la que puedes coger munición y es el único boss que tiene daño acumulado en todo el juego. Es decir, tú le vas dañando y cuando sales de la habitación, el daño que se acumula. Y es el único boss que tiene eso. Claro, ¿cómo vas a saber tú eso con 7 o 8 años? Claro. Que, ¿sabes? Eso fue una cosa que a mí que me dejó, vamos, patidifuso, hasta que lo descubrí también por casualidad. Y bueno, vale. después ya el resto de los bosses. Vale, luego nos quedan dos, uno que me gustaba a mí mucho, que era el del Boomerang, que era Coward Duck, Coward Duck, sí, eso es. También luego se llamó Dirty Duck, ¿no? Sí, pájaro, ¿cómo era esto? Pato sucio, ¿no? Era gracioso porque le llamaba, me parece que era como los ponehuevos o algo así, se llamaba su grupo de operaciones especiales. Tiene un nombre muy raro, ¿no? Y este combate estaba chulo porque tenía 3 rehenes y uno de ellos era, si no recuerdo mal, podía ser Snyder. Si mal no recuerdo. Yo no me acuerdo.
Y la cosa, bueno, pues podías matarlo o no, pero vamos, Era familia era familia de Dayan, ¿no? O de Jennifer, era un familiar de... Era el hermano de Jennifer. Hermano de Jennifer, sí. Y bueno, simplemente pues eso, que puedes, digamos, decidir entre que viva o que muera, aunque eso no tenga ningún tipo de nada que ver con el argumento, ni fuera a cambiar el final, ni escena post créditos, ni nada, simplemente eso. Vale, y luego nos queda el último, bueno, el último no, Arnold. Eran robots creados por el Dr. Petrovic, eran cyborgs, porque en los 80 todo era cyborg, todo lo que molaba era cyborg. Ajá. Y bueno, eran dos robots que custodiaban 2 filas de puertas en el edificio 2, que estaban andando y si te veían se abalanzaban hacia ti, te quitaban un montón de vida hasta que tú te ibas y seguían pues pasando de ti. Simplemente si te veían se te tiraban encima a quitarte vida, ¿no? Y hasta que no te dan el lanzacohetes no te los puedes cargar. Vale, antes de hablar del Metal Gear y de Big Boss, vamos a hablar un poco, así muy por encima, del argumento en general del juego, ¿vale? Ya hemos dicho que empezamos la infiltración en Outer Heaven, que éramos un soldado novato en esos tiempos, y teníamos el mensaje de Grey Fox que decía 2 palabras, Metal Gear. A partir de aquí, bueno, pues se va sucediendo el juego, vamos matando a los bosses, como hemos dicho, tal, y llegamos al punto en que rescatamos al doctor... Petrovic. Se me olvidó el nombre. Petrovic Madnar. Eso, Petrovic, eso es. Bueno, sigue tú, Héctor. Hombre, el juego tenemos que rescatar a Petrovic, nos lo dice Grey Fox. Vamos viendo que conforme... Es que eso también es curioso para... no el argumento, sino el desarrollo del juego, ¿no? El momento que Grey Fox nos dice que busquemos a Petrovic, que nos dice incluso la localización, vamos para donde está, y dice que no, que le han movido a la celda de al lado. Vas a la otra celda y te enteras de que no, que le han cambiado de edificio. Y dices, joder, coño, pues voy a buscarlo. Cuando lo encuentras resulta que es una trampa, se abre el suelo y era un impostor el que hacía pasarse por Petrovic y te intentan matar. Esto que yo. Esto aquí pasa algo, ¿no? Cuando te encuentras a Petrovic, dice Petrovic que se niega a ayudarte a no ser que ayudes a rescatar a su hija, a Helen Madnar, que la tienen presa en la otra punta del mapa. Y que a él, digamos, que le estaba haciendo extorsión el jefe de Outer Heaven con la hija, ¿no? Total, que tienes que pegarte un pasote de andar, tienes que hacerte la parte más puta del juego, que es la de la linterna. Y cuando rescatas a Helen Madnar, cuando vas para allá, hablas con Petrovic y te pone un poquito al día de que es Metal Gear, aparte de la poca información que te da Grey Fox. Y lo curioso encima, que te da la forma de destruirla. Que dice, sí, el Metal Gear tiene un punto débil, que son las patas. Y tienes que cargártelas con explosivos plásticos. Y para cargártela la secuencia es izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, así todo el rato. Tú con un papel apuntando como un loco. Y dice, y la última, ay, no recuerdo cómo es la última. Y dices, joder, tío, ya te vale, ¿no? Cuando te enfrentas al Metal Gear, no veas lo que sudas en la última diciendo yo, ¿dónde la pongo? ¿En la izquierda o la derecha? Si la pones mal tienes que volver a repetir otra vez todo el proceso. Y la cosa es que conforme vas jugando, la gente que va rescatando te va dando pistas de hacia dónde está yendo el argumento, ¿no? De joder, parece ser que, hombre, la persona que está detrás de todo esto me está siguiendo, porque conforme vas siguiendo para adelante te encuentras cada vez más vigilancia, cada vez enemigos más cabrones, y de vez en cuando a Big Boss, a tu jefe, se le va la pelota y se le olvida, por ejemplo, te dice, no, te tienes que meter en el camión de la izquierda, y si te metes en el camión de la izquierda te aparecen 5 tíos dentro del camión que te intentan matar, o te transporta el camión al principio del mapa, y dice, ay, Dios, es que se me ha olvidado, es que, digamos que tú empiezas ahí a ver cosas raras, ¿no? Y no es hasta el final, hasta el último edificio, que hablas con la última persona que la rescatas, que te dice quién es la persona que está detrás de todo esto. En este caso, pues bueno, pues es el gran jefe, ¿no? El Big Boss. Así que vamos, eso es a priori, quitando los 2 toques así dramáticos que tiene el juego, en plan de que Helen Madnar le dice a Snake que le quiere, pero se arrepiente en el último momento.
Y un poco más, bueno, y el momento curioso de cuando tú te vas a enfrentar al Metal Gear, en las 2 salas, o las 3 salas antes que hay, son salas que sirven simplemente para quitarte vida, ¿no? Simplemente tú vas con tus 9 raciones y acabas con 6 o con 7 raciones porque te has tenido que utilizar todas las demás en una auténtica prueba de fuego, ¿no? Y en ese momento te llama Big Boss, cuando tú todavía no sabes que Big Boss es el malo maloso, y te dice: Snake, la misión ha terminado, apaga el MSX. Y tú mismo, eso después también lo hace Kojima en el Metal Gear Solid 2 cuando meten el virus dentro de la pinza Campbell, sí. Pues digamos que es una coña con eso, ¿no? Que ya en el primer Metal Gear de MSX, esa barrera que hay entre el jugador y el juego, Kojima ya la rompe, ¿no? Ya digamos que te mete a ti como jugador, tú ya sabes que es un videojuego, Kojima te hace ver que es un videojuego, pero a la vez te intenta introducir a ti como jugador dentro del propio videojuego, ¿no? Y es una cosa que mola un montón. Vale. Una cosa que no te he preguntado y que tengo curiosidad además. ¿Cómo era el sonido de ese juego en un MSX? Vamos a ver. Bueno, es un ordenador de 8 bits. Y bueno, tampoco se cabe esperar que sea un sonido de la hostia, ¿no? Por eso te pregunto. Pero es curioso porque, a ver, el MSX a priori hay 20.000 formas de sonido. En aquella época no se digitalizaba el sonido, ¿no? Tú no podías grabar un piano y meterlo dentro del juego, una guitarra eléctrica. Ahí lo que hacías era utilizar una serie de instrumentos básicos. Tenías 3 canales de sonido más uno de ruido y tú tenías que componer una música con 3 canales de sonido, ¿sabes? Imagínate, una para el bajo, otra para la melodía principal y otra por ejemplo, para la percusión, ¿sabes? Y sin embargo, incluso con eso, para mí el tema de Tara, digamos el tema principal, sí, es un tema que me encanta. Lo retomaron después para el Metal Gear Solid, para la VR Mission, pero lo recortaron, no sé por qué. Y después el tema de cuando te trincan, el tema de Intruder o como se llame, para mí es el tema más chulo de cuando te cazan de cualquier Metal Gear, para mi gusto, ¿no? Y bueno, y todo con eso, con 3 canales de sonido, teníamos como 6, 7 u 8 melodías como mucho en total, pero la verdad es que la mayoría eran buenísimas, ¿no? El tema principal, el tema también de los bosses o incluso el tema de Game Over también sonaba después también en el Metal Gear Solid original y bueno, sobre todo también la canción de los créditos también mola un montón, ¿no? Y el tipo de sonido, pues eso, es un sonido pues entre comillas de lata, nada que ver con el del Metal Gear 2 Solid Snake, que es un sonido de la hostia, que ya sí que lo hablaremos más adelante, pero a mí me mola, ¿no? Es un sonido PSG, utilizar el chip de sonido PSG del MSX, como muchos otros juegos, y la verdad es que es de los mejorcitos junto con el Treasure of Usas o el Penguin Adventure, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gustó mucho la banda sonora de este Metal Gear. Vale, pues luego hablaremos del Metal Gear 2. Te quería hacer unas preguntas sobre este juego. ¿Sí? Cuando la primera vez que lo jugaste, que has dicho que tenías 7 años, cuando lo acabaste después de todo lo que pasaste, de los jefes y tal, cuando lo acabaste, ¿qué pensaste? Pues que ya era hora. No, porque tardé un montonazo, ¿no? Ya te digo que había que pasárselo a la primera. Yo todavía puedo retar a cualquier persona a que suba a la primera planta del primer edificio con los ojos cerrados. Yo lo hago. Imagina cuántas veces habré jugado sobre todo esa primera planta, ¿no? Y de todas formas un juego muy rejugable, porque o sea, yo la verdad es que no sé cuántas veces habré jugado al primer Metal Gear, no sé decir, pero las suficientes como para saberme perfectamente los mapeados de los 2 primeros edificios. O sea, del primer edificio y gran parte del segundo, ¿no? Te cuenta que es un mapa bastante grande de todas formas, ¿no? Sí. Y la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho porque, sobre todo, enfrentarte al Metal Gear, que aunque era inmóvil, porque el Metal Gear en aquella época no estaba todavía en su fase final de desarrollo, pero enfrentarte a un bicharraco tan grande, aunque no se moviese, la verdad es que imponía cierto respeto, ¿no? Y después encontrarte con Big Boss y ver que en aquella época tenía una inteligencia artificial, yo creo que bastante avanzada en cuanto a patrones de movimiento, y después el troleo máximo de Kojima con el tema de las escaleras, no sé si lo recordáis.
¿Cuál? Cuando tú te cargas a Big Boss, te viene un texto que dice que bueno, que empieza la secuencia de autodestrucción de Outer Heaven y tienes 4 segundos y medio para salir por patas. Ah, sí, sí. Si te fumas un cigarro, por cierto, te sube el tiempo y en la siguiente sala te encuentras 3 escaleras. La primera, Eso no lo sabía. la primera que es corta, ¿vale? Es muy cortita. La tercera escalera, la última del todo, que es larga, que son 2 o 3 pantallas para arriba. Y cuando llegas arriba ya no te da tiempo de volver a bajar otra vez. Y la de en medio, que es la más larga de todas, que es la que te permite salir de Outer Heaven antes de la explosión, ¿no? Y la verdad es que ese momento de tensión tiene tela. Eso de ver tú el contador de segundos corriendo a toda castaña, con la música aceleradísima que tiene cuando te enfrentas a Big Boss, y sabiendo que una de las 3 escaleras es la única que vale, la verdad es que te crea mucha tensión y cuando terminas el juego dices, hostia, ¿sabes? Una cosilla, creo que es la tercera la que sube hasta arriba, si no recuerdo mal. Yo qué sé, a lo mejor puede ser la tercera, yo para mí que era la del medio. Pero yo qué sé, a lo Bueno, mejor lo sí, a dejamos mejor en la es duda tercera. para- Sí. Para los que jueguen ahora, para los que quieran empezar ahora con Metal Gear de MS, lo dejamos ahí con la duda, para que cojan la segunda o la tercera. Puede ser la primera, puede ser la segunda, puede ser la tercera. Y también tenéis que subir al primer edificio con los ojos cerrados. Por supuesto. Y sin que te vean. Lo gracioso de Vale, este Metal Gear es que encima sí. los soldados, o sea, este juega por pantallas, ¿no? Porque el MSX no tenía scroll por hardware, ¿no? El MSX no podía crear scroll por sí mismo, ¿no? Y este juego iba por pantallas. ¿Qué ocurre? Que tú aparecías por una punta y los programadores habían hecho de forma que los guardias apareciesen en otro sitio para que nunca te pudieran ver de buenas a primeras. O sea, que tú siempre tienes una oportunidad de poder esquivar a los soldados. Es decir, si tú apareces por abajo a una sala que está arriba, los soldados enemigos, en vez de estar abajo, que te puedan ver del tirón, estarán arriba. Y si tú apareces de arriba hacia abajo, estarán al revés los soldados colocados y tendrán patrones de movimiento distintos. Antonio, ¿tú qué dijiste cuando te lo pasaste por primera vez? Yo la verdad es que jugado en emulador cambia mucho la experiencia porque tienes la opción de guardar en todo momento, así que esos momentos de tensión de la escalera y tal te duran, la verdad es que por pena te duran poquillo, porque la verdad es que disfrutarlo en su esplendor tiene que ser la leche. Pero Sí, nada, yo hombre, Perdona, Antonio, porque hay que decir que no había guardado como hay ahora. Guardado era, si no me recuerdo mal, con los ascensores, ¿no? No, el juego lo que tenía un checkpoint cuando... Pues Cuando entrabas en un ascensor o salías de un ascensor, digamos que se creaba un checkpoint por si te matabas, Sí, volvías vale, desde eso ahí. es. Y si no, tenías que guardar en una cinta, dándole el F1 primero y después al F5 para cargar o salvar la partida. Sigue, Antonio. claro, sí. pero como comentaba Uda, que él lo tuvo que jugar prácticamente, lo tuvo que jugar del tirón, que claro que esos momentos te los pierdes al jugar en emulador y poder decir, bueno, pues guardo aquí partida y ostras, si me mata o si la escalera no es la correcta, cargo otra vez y subo, o sea que no, esos momentos me los perdí, pero aún así el terminar el juego, pues la verdad es que la sensación era buena, era joder, estoy conociendo pues un juego que yo en ese momento era el Metal Gear Solid de PSX, que lo idolatraba, y conocer toda la historia de fondo y seguir pues eso, empapándome en toda la historia, pues la verdad es que fue una experiencia pues bastante buena, joder, y cogí con ganas el segundo, pero vamos, al poco tiempo. Ujú. ¿Y vosotros, Adri y David? Pues yo la verdad es que cuando me lo pasé fue un alivio porque a mí me pareció el juego un poco un laberinto. Un laberinto y además acostumbrado a PlayStation 1 y demás, con la musiquita, la verdad que la experiencia fue totalmente diferente que la de Uda. Pero me gustó bastante los parecidos que comentamos antes que tenía con el Metal Gear de PSX. Y a mí desde siempre me ha gustado mucho el tema de Outer Heaven y Big Boss, siempre lo tenía ahí rodando la cabeza y conocer un poquillo más de la historia, la verdad que me gustó bastante. Pero fue un poco laberíntico, sí. Un poquillo de decir, estoy perdido, no sé si estoy en la planta 2, en la planta T, ¿dónde está el ascensor? Me estoy volviendo loco. Yo quería comentar una cosita más. Cuando era pequeño yo cogía con las libretas mías del cole y eso, yo me hacía los mapas con la libreta utilizando los cuadraditos, ¿vale? Utilizaba una estructura, no sé si era de 15 qué bueno por 12. Y yo me di cuenta cuando empezaba a hacer la estructura
por ejemplo, del primer edificio, que cuando terminaba de hacer la primera planta y empezaba con la segunda, cuando terminé la segunda digo yo, coño, es que la primera planta y la segunda corresponden en situaciones, es decir, que tú ves que las dos plantas, una va encima de la otra y donde hay un agujero en una, está en la otra también. ¿Sabes lo que quiero decir? Que el mapeado está hecho muy muy bien y que hay zonas, por ejemplo, que tú te tiras con el paracaídas y caes en una zona del jardín que hay en el primer edificio, en una punta o en la otra, pues dependiendo desde qué zona del edificio te tires, ¿no? Y era como, hostia, joder, que se la han montado de puta madre con el mapa, ¿no? Simplemente eso. ¿Y tú, David, qué? ¿Tu sensación al terminarte este juego? Sobre todo de alivio, porque le eché muchísimas horas y me pasó más o menos como Adrián, que lo veía pues muy lioso, muy laberintístico y ya te digo, sobre todo de alivio al pasarme el juego. Sí, porque estamos un poco todos de acuerdo, es, si no el más difícil, de los dos más difíciles, ¿no? De que hay en toda la saga. Yo para mí es el más difícil, además de muy de lejos, Yo sobre todo, más que nada por eso, por la forma de atacar a los personajes, ¿no? Que no sabía de qué manera tenía que atacarle y demás, se me hacía bastante difícil. Sin embargo, después es el más permisivo porque realmente te puedes cargar a todo el mundo con la pistola desde el minuto 1, que no pasa nada, ni te escuchan. En el momento que tienes silenciador, tienes balas de sobra y realmente los enemigos no suponen un peligro. Lo que supone un peligro sobre todo son los bosses y las hartas de vueltas que tienes que dar las trampas. Claro. Vale, pues vamos a pasar ya al segundo, al Metal Gear 2 de MSX también. Este fue lanzado en 1990, ¿no? Si no me equivoco. El sí, segundo. Exactamente. Sí. Vale. Además fue un juego que fue muy bien acogido, ¿no? Por la crítica y por los jugadores, porque mejoraba en jugabilidad el primero, ¿no? Hombre, mejoraba prácticamente todo, claro. Sí, y la historia era bastante más intrigante, ¿no? Que la anterior y... No sé, era algo mejor también la historia. Introdujo bastantes cambios con respecto al primero, como dice Uda. Tú más o menos, Uda, cuando... Bueno, te quería preguntar, ¿a este cuándo empezaste a jugar? Este no, te empecé a jugar bastante más tarde. Este lo jugué yo ya importado cuando lo trajo mi padre, hace ya, vamos, también era de años, estaba en japonés, no me enteraba de nada y no podía hacer nada, hasta prácticamente que Pazos lo tradujo y me puse a jugarlo ya en emulador, allá por el 98 o por ahí,
98 fue, joder, no me acuerdo ni en qué año fue, la verdad. Y ya entonces ya lo disfruté además en español, en un español muy bueno, nada que ver con la mierda de la traducción del primer Metal Gear. Y la verdad es que este juego, yo a lo mejor peco un poquito de talibán en este sentido, ¿no? Pero para mí es el Metal Gear más redondo de todos, junto con el Metal Gear Solid 3. Y creo que el juego en el que Kojima le ha hecho más ganas, junto con el Snatcher, de todos los juegos que ha hecho él. Pero bueno, eso ya es mi forma de verlo, ¿no? El Metal Gear 2 prácticamente sentó todas las bases de los Metal Gear modernos. No tiene nada que ver con el 1. De hecho, en muchas cosas lo sigo viendo, por ejemplo, bastante mejor que su secuela, que el Metal Gear Solid, en bastantes cosas. Es más largo, es más complejo, tiene una inteligencia artificial mejor. Tiene varios puntos que la verdad es que, bueno, lo que pasa que el problema de este juego es que nunca salió de Japón, ¿no? Este me lo trajo mi padre importado, pero es un juego que nunca salió de Japón. Es un juego que prácticamente se pasó siendo un desconocido hasta que nos llegaron las instrucciones al briefing del Metal Gear Solid, en el que hablaban de lo de Zanzibar Land, ¿no? Aquí, sin embargo, tuvimos la mala suerte de poder, entre comillas, disfrutar del Snake Revenge de la NES, que nada tenía que ver con este Metal Gear 2 ni con la propia saga en sí, ¿no? Y este juego, ya digo, ganó en todo, ¿no? Tiene el argumento a mi gusto, hombre, es sencillo, pero es sencillo como puede ser también el de Metal Gear Solid 3, que es un argumento sencillo, sí, con inicio, nudo y desenlace. Aquí 3/4 de lo mismo, no necesita muchas florituras, como puede pasar con Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 2, tal y cual, pero tiene todos los elementos perfectos para mantenerte enganchado. Tiene unos giros de argumento que para mí son de los que más me impresionaron de la saga, y tiene también al elenco de personajes a mi gusto que más equilibrado de toda la saga, ¿no? Es un Metal Gear en el que podemos disfrutar de Big Boss, podemos disfrutar de Grey Fox, podemos disfrutar de Snake, podemos disfrutar de Garganta Profunda, podemos disfrutar de Ultravox, que era el equipo... Roy Campbell, ¿no? Aparece en este juego. Exactamente, de Campbell, de Master Miller, de todos, prácticamente, ¿sabes? Del propio Petrovic Madnar, que vuelve también en este juego. Además que Madnar es un personaje muy recurrido en el universo de Kojima, porque también aparece, por ejemplo, en Snatcher, ¿no? De hecho, este Metal Gear 2 de MSX guarda un montonazo de cameos con Snatcher. Digamos que intentaron hacer un mundo en el que las dos sagas coexistiesen. Con respecto a la jugabilidad con el primero, ¿qué cambios notaste? El primero y el mejor de todos es el tema de la inteligencia artificial. Hombre, jugable, es que el tema de la inteligencia artificial lo es todo, ¿no? Es un juego, en el Metal Gear 1 tú prácticamente pasabas de tener que utilizar el sigilo en el momento que tenías un arma con silenciador, ¿no? Y aquí de eso nada, porque aquí utilizan el sistema moderno de alerta, de los Solid. Los personajes ya no ven en línea recta. El primer Metal Gear, el problema que tenía es que te veían, pero te veían solamente con una línea, digamos, una línea imaginaria horizontal o vertical. Es decir, si tú te ponías 2 píxeles, o sea, tú te ponías delante de un guardia, pero 2 píxeles para arriba, para abajo... Eso a mí me chocó un poco, claro, para la primera vez que jugué, porque dije, joder, si estoy al lado y no me ve. Exactamente, pues aquí no, aquí ya se mete el punto de vista cónico, como pasa a partir de entonces, y encima tiene un alcance de visión muy superior a lo que tienen, por ejemplo, en Metal Gear Solid o Metal Gear Solid 2, ¿no? Que en Metal Gear Solid yo siempre me he reído porque realmente los soldados no te ven a más de 10 metros. O sea, se tienen que acercar mucho para poder verte. Y en el Metal Gear 2 de MSX te ven desde una punta de la pantalla hacia la otra. También te escuchan. O sea, si tú vas andando por suelos que hagan ruido, también te escuchan. También puedes golpear en las paredes para que te escuchen, incluso que vayan hacia esa zona. Puedes introducir también la habilidad de poder gatear o andar en cuclillas. Meten los conductos de aire, como pasaría después también en el Solid. Meten un montón de chicha jugable que lo hace prácticamente tan bueno como los siguientes. Hombre, el control es más duro porque en este juego el control es un poquito más tosco que en el primer Metal Gear de MSX,
pero en cuanto te acostumbras, la verdad es que da igual, ¿no? Tiene un montonazo de opciones. Tienes incluso, por ejemplo, los explosivos plásticos. Puedes optar entre activarlos por tiempo o activarlos tú a mano, cosa que después no se vuelve a hacer en la saga. Tienes un montonazo de artefactos para poder pasar desapercibido. Tienes, por ejemplo, bombas de gas. Tienes ratones que tú, por ejemplo, los tirabas y digamos que hacía como la función de los cargadores que después utilizan el resto de la saga. Tienes también una manta de camuflaje que te metías encima de la manta y digamos que actuaba como camuflaje. Tienes un montón de ítems, ¿no? El tema de las raciones es muy importante porque es una cosa además que yo echo de menos en los siguientes Metal Gears, ¿no? Las raciones siempre las hemos utilizado para curarnos y ya está, ¿no? En el Metal Gear 2 ahí tenemos 3 tipos de raciones con 3 tipos de comida distintas y no solamente la utilizaremos para subir la vida, ¿no? Sino también que podemos utilizarla para neutralizar el ácido con el chocolate, que eso yo creo que es una copia del primer capítulo de MacGyver, o el primer capítulo de MacGyver es una copia de esto, ¿no? Porque el primer capítulo hace una cosa parecida. Y después también, por ejemplo, para atrapar una paloma, pues tengo que mirar dentro de nuestras raciones a ver si tenemos algunas galletitas, algunas miguitas para poder atraer la paloma, etcétera, etcétera, ¿no? Las raciones se congelan también y tendremos que descongelarlas. Han metido tantas cosas jugables en el juego. ¿Era en este juego donde cogía gusanos las raciones? Que se ponían malas o algo así. ¿Era este juego? Vamos a ver, que yo recuerdo... No, a ver, no, lo que pasa es que más adelante se te mete una serpientecilla dentro. Sí, utiliza un montón de interactividad. La verdad es que Kojima con este juego lo peta tela en ese sentido porque vuelve a hacer, como dije antes, lo de utilizar o sea, hacerte consciente de que es un videojuego, ¿sabes? A nadie en su sano juicio se le ocurriría abrir una pantalla de equipo y tener que buscar al ratón y al gato con tu cursor contra una serpiente que se está comiendo tus raciones, ¿no? O también te encuentras un momento dado que tienes un huevo también, o sea, no un huevo de una serpiente y otro huevo es de un búho, y con el del búho tú tienes que dejar que se caliente y con ello que aparezca un búho que le da la señal al guardia de que se está haciendo de noche y que tiene que apagar la valla electrificada. Las raciones, ya tío, como te dije antes, también se congelan. Como te metas en el congelador se congela y eso es muy malo. Hay una sala que es graciosísimo que... bueno, el Metal Gear Solid todo el mundo pues se quedó, wow, qué ocurrencia, ¿no? Con el tema de la llave PAL, que había que calentarla y enfriarla, ¿os acordáis, no? Esto ya en el Metal Gear 2 de MSX, por ejemplo, ya pasa con el broche de Natasha Sarkova, que tú tienes que coger y te lo llevas por ejemplo, a un congelador, que es donde están las raciones congeladas, y ahí se coge una forma. Y si te metes en una sauna, te quedas un rato, pues ese broche con el calor se convierte en otra llave. Y además, si entras ahí, tú te quedas ahí esperando dentro de la sauna y entra un soldado de Zanzibarland con su gorrito en bolas y se ve como un símbolo de censurado en la churra, un símbolo gigante, ¿no? Lo que sé, tienes que seguir también a cierta soldado, digo para no spoiler a la gente que no lo haya jugado, tienes que seguir a cierta soldado hacia el cuarto de baño de las mujeres, tienes que identificarla, ¿sabes? Como pasa también en Metal Gear Solid. A los Meryl, sí. Exactamente, ¿no? Es que son tantas cosas que para mí el Metal Gear Solid fue como un vago ejercicio. Yo te imagino jugando al Metal Gear Solid 1, al de PlayStation, y decir, joder, este cabrón, se está haciendo lo mismo que, sí, ¿sabes? Sí, al principio no me di cuenta porque el juego al principio lo jugué en japonés y me enteraba de la misa a la mitad, ¿no? Pero cuando empezaba a ver cosas como lo del codec que te llama un amigo que es garganta profunda, tal y cual, empiezas a ver un montón de paralelismos que digamos que por eso para mí el Metal Gear Solid no fue una gran decepción, pero fue para mí el más flojo de la saga, ¿no? Como innovador, sí, digamos que el juego pues se hizo famoso porque el 99% de la gente empezó con ese, ¿no? Pero realmente tú coges el juego de 1990 y lo juegas después y dices tú, coño, ¿y qué coño hizo Kojima aparte de las 3D y cambiar el argumento? Porque es que realmente las situaciones, el 70% son las mismas, o peores incluso, son más, tiene menos situaciones, el juego es más corto, ¿no?
Y de hecho, Vale. esa fue mi sensación sí. cuando pues, yo pasé del de Play 1 a jugar a los de MSX, y esa fue mi sensación, precisamente, que era como, hostia, estoy jugando a lo mismo, pero con menos No sé. gráficos, vaya. Sí, sí. Me pasó a mí lo mismo. Eso tenía que decir yo. Tiene un Me montón pasó de- exactamente lo mismo que a ti, Antonio. Tiene además un montón de momentos súper ocurrentes. Tienes que meterte por en medio de una jungla y como tú no sabes el camino, tienes que seguir a un boina verde que es el que hace la ronda, ¿no? Y cambia la música y todo y tienes que ir siguiéndole. El boina verde de vez en cuando desconfía, mira para atrás. Otra vez se coge, mira para atrás, mira para adelante y sale corriendo. Y tú tienes que seguirle sin que él te vea. Y eso después, por ejemplo, Kojima lo metió en la tercera fase del Metal Gear Solid 4, ¿no? Cuando tú vas por Europa del Este siguiendo Sí. al tío que va silbando, ¿no? Es una Sí, cosa sí. parecida. No sé, metió tantas cosas, la verdad. Un Hind, un enfrentamiento contra un Hind. Es que yo qué sé, los bosses, todo en este juego me encanta y me lo Los hace guardias como... con steel, Ah, sí, los los guardias ultrabots, con sí, el sí. steel que no tienen steels en este, pero te atacan en el ascensor precisamente 4 y no los ves, me parece, ¿no? No, Ahí ya sí que me- van saltando dentro del ascensor. Y aparte es que hay dos enemigos así. Uno que es Ultravox, que es este equipo de operaciones especiales que de CQC además, pues son de Close Quarter Combat. Entonces tienes que cargar dentro de un ascensor. Y nada que les puedes dañar cuando ellos entran dentro del ascensor. Y eso pues es igual que cuando tú estás bajando en el ascensor grande del Metal Gear Solid. ¿Os acordáis que saltan unos soldados corriendo y se suben al ascensor? El Metal Gear Solid Sí, 1. claro. Sí. Pues es como eso, ¿no? Y después hay otro enfrentamiento contra... ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Me parece que era Nightside, me parece que era una especie como de ninja que tenía una sala especial y que el tío llevaba una especie de camuflaje óptico y tú no lo puedes ver. Simplemente te tienes que guiar por el oído. Digamos que el mapa tiene varios tipos de suelo y tienes que averiguar por dónde van dando dependiendo de cómo suene las pisadas del tío. Te tienes que enfrentar contra él en un sitio que tú no lo ves prácticamente, ¿no? Y sería pues eso, pues parecido a lo del enfrentamiento que hay en el primer Metal Gear Solid, ¿no? Y a eso sí, hay una cosita que quería decir yo, que el momento que más me impactó a mí de este juego, del Metal Gear 2, fue precisamente cuando te enfrentas al primer boss, ¿de acuerdo? A Black Color, que tú te lo cargas y el momento que te lo cargas se abre una secuencia, ¿no? Y dices, Snake, ¿tú no te acuerdas quién era yo, no? Pues no, dices, soy Snyder, que pareces tonto, ¿no? Dices, hostia, tú eres Snyder de allí de Outer Heaven. Dices, sí, dice, yo he venido para acá porque, bueno, en resumen, que cuando termina Metal Gear, la OTAN, porque realmente Foxhound no trabaja para el Pentágono, sino que es para la OTAN, eso fue uno de los cambios que mete Kojima, que no sé por qué los hizo. Pero bueno, cuando termina, dice, la OTAN quiso bombardear toda la zona para que no hubiese rastro de todo lo que había pasado aquí. Quería cargarse incluso a los niños que habían aquí, a toda la gente que estaba refugiada en la zona y todo, se la quisieron cargar. Y yo pues me fui con Big Boss. Dice, la verdad es que me di cuenta de que Big Boss no era tan malo como lo pintaban, ¿no? De hecho tú vas jugando al Metal Gear 2 de y te vas encontrando con niños por ahí que hablan muy bien de Big Boss y que y se ve que ese Big Boss quiere mucho a los niños y recoge, digamos, a los huérfanos de guerra que la OTAN no quiere que la gente se entere que existan, ¿no? Que para ellos lo único que querían era el Metal Gear y a tomar por culo, ¿no? Y ahí digamos que fue el primer mazazo que te pega el juego, ¿no? Dices, hostias, que esto no es un juego para niños, ¿sabes? Vale, dejando un poco el tema de la jugabilidad, antes de entrar con la historia del juego, vamos a hablar un poco de lo que hemos hablado antes. Bueno, has dicho tú, que el sonido era mucho mejor en este juego, ¿no? Sí. Aquí Konami, una de las sanas costumbres que tenían en aquella época, porque ya no existen esas costumbres, era de que querían siempre mejorar su producto a toda costa, ¿no? Y en muchos juegos de MSX y MSX2, Konami introdujo un chip que era un mapper que se llamaba SCC, que lo que hacía era añadir más canales de sonido al juego y un sonido más característico distinto a los típicos canales normales, ¿no? Con lo que aquí teníamos, pues me parece que en total eran 8 canales de sonido. Era algo así parecido a una Mega Drive o una Super Nintendo en cuanto a polifonía. La calidad del sonido era distinta, podías hacer canciones más largas, con muchos más instrumentos y por lo tanto con una calidad dramática muchísimo mejor, ¿no? Y es de los juegos también con mejor banda sonora de toda la saga. De hecho, me parece que son, pues no estoy seguro si eran
6 u 8 compositores lo que tiene el Metal Gear 2, ¿eh? Estamos hablando de una cosa muy loca en aquella época, vamos. Incluso hoy en día, ¿cuántos juegos tienen tantos compositores, no? Pues yo diría que casi ninguno. 8. ¿Tenías 3? Sí, pues sí, exactamente, pues 8 compositores, ¿no? Entre ellos Masahiro Ikariko, que es uno de las personas más importantes de sonido en cuanto a música que hubo en Konami. Tiene un montón de gente gordísima, ¿no? Y aquí es donde se ve, digamos, el amor que tenía Konami o Kojima con respecto a Metal Gear, ¿no? Gracias a este tipo de cosas que el resto de la gente no hacía. O el propio artwork me gusta incluso más que el de Yoshi Shinkawa, el artwork que tiene el Metal Gear 2 Solid Snake. De hecho, en las versiones de lujo del Twin Snakes y del Metal Gear Solid 3 para Japón, el mismo ilustrador del Metal Gear 2 hace un par de ilustraciones tela de chulas del Metal Gear Rex y del Shagahud. Yo, por si lo queréis por ahí echar un vistazo, podéis buscarlo. Ya miraré, sí, yo no las he visto además. El ilustrador puede ser el mismo que hace también en la caja del portableado del Premium Pack. Te viene también una ilustración, puede ser el mismo, no sé si yo creo que la ilustración. Yo no lo sé porque yo tengo entendido que por lo menos esos dos sí, lo que no sé si también los demás los hizo él, ¿no? Voy a echar un vistazo de todas formas a ver si por casualidad lo podéis saber, pues que la verdad es que merece la pena verlo porque, joder, es una cosa que, tío, vaya que guapo el dibujo del Rex, la ilustración del Rex, a mí me encantó. De hecho, a ver si me la puedo conseguir en formato póster, porque la verdad es que, vamos, que es muy guapa, vamos. Sí, es muy chula. Y en el Premium del track, la caja del saco creo que también es suya la ilustración. Creo, pero no estoy seguro. Esa sí es suya. El Shadajo del Metal Gear Solid 3 sí es suya. Vale. Tú, Antonio, que tú a este juego jugaste, ¿no? Yo sí, nada más terminar el primero jugué y vamos, es como lo que he dicho antes, como vienes del Solid, vienes así con la idea de que el Solid es el que sienta yo que sé, vienes con la idea de que es lo primero, ¿no? Y te demuestra desde el primer momento en el que, joder, es que Kojima ha hecho un copiar y pegar de un montón de situaciones. Y a mí, personalmente, me encantó. Yo lo disfruté una maravilla, vamos. Por eso, precisamente lo que decía Uda, de la variedad de situaciones, que no te aburres en ningún momento. Cuando no estás persiguiendo al soldado, estás siguiendo los pasos como con el típico prueba y error porque te hunde en el pantano. Cuando no estás haciendo eso es perseguir a la soldado, que si no recuerdo mal, me parece que si te la cargas, no hay vuelta atrás, me parece, que ahí te has cargado la partida entera. Me parece, ¿no? Creo que me corrige. Es que nunca me ha dado a mí por cargármela, la verdad, pero supongo. Yo sí, era de gatillo fácil y me parece que me la cargué y fue horrible. Fue como a partir de ahí me parece que pierdes la partida o todo el progreso que hayas realizado y tal. A mí me encantó, a mí este juego lo disfruté y además hay una cita que uso yo además en Vandal, en el foro lo tengo de firma, que es la frase que le dice Big Boss a Snake al final, que es la de que él le está proporcionando la guerra, que es un medio para vivir. A mí eso, la verdad es que es una de las frases que me gustaría oír pronunciada, dicha en un futuro remake, pese a que ojalá se hiciera a mi gusto. Me gustaría muchísimo oír esa frase dicha. No sé si sabéis de la que hablo. Sí. A mí me encanta de todas formas. Este juego tiene una serie además de frases y de momentos que te hace replantear un montón de cosas, ¿no? Para empezar, lo que hemos estado diciendo de lo que tú acabas de decir, ¿no? Date cuenta que Big Boss se queda en paro. O sea, dice que yo o hago guerra o me pongo a trabajar en McDonald's a ver qué voy a hacer, ¿no? Pero después lo que dije también de Snyder también es un momento que te quedas, hostias. Y hay un momento para mí que da un dramatismo que yo entonces nunca lo había visto en un videojuego, que es cuando, a ver, es un spoiler, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Si vamos a hablar de Metal Gear tenemos que hablar con spoilers, ¿no? Que no, tú dilo sin problema. Cuando vas a cruzar el puente junto con Natasha Narkova, en el otro lado del puente te espera Grey Fox a lomos del Metal Gear D y mete un misilazo al puente y se carga a Natasha, y es que resulta que Natasha era la propia novia de Grey Fox.
y le da a entender a decir como si dijera a Solid Snake, dice, mira, me acabo de cargar a mi propia novia, no pases de aquí. Dice, yo te lo dejo ya aquí. Me acabo de cargar a mi novia delante de tus narices para que veas que a ti te aprecio, te respeto y date la vuelta, vete y aquí hacemos borrón y cuenta nueva. O sea, es un momento que dices tú, hostia, es que es muy fuerte que un tío se cargue a su propia novia para impedir que el otro tío pase por ahí para no tener que liarse a tiros con él, ¿no? Y bueno, y el propio momento también en culmen entre la lucha de Grey Fox contra Solid Snake también ahí en la habitación esa. Sí. Lo que luego relatan en el 1 como una lucha sin armas en un campo minado, así. Sí. Esa batalla, luego la final contra Big Boss desarmado con el lanzallamas improvisado. Joder, me encanta esa batalla, es la polla, tío. Que joder, yo cuando me vi ahí sin armas, digo, me cago en la leche, jugado sin guía es como tiene gracia, y dices, ¿qué hago ahora? Recorrerte toda la habitación y la música, a mí una de mis preferidas es el tema que suena en la batalla precisamente contra Big Boss. Sí, coincido completamente contigo. Por cierto, por si alguien no lo sabe, si te pones los cigarrillos en cualquier momento del juego, abres el codec y pones la frecuencia 14007, ojo al 007, tienes el sound test del juego y te meten incluso canciones de otros juegos y todo. Eso es curioso. Sí, dejando un poco esto de lado, que se nos echa el tiempo encima. Uda, explícanos un poquito tú, porque yo es que tampoco lo tengo muy fresco y creo que los demás tampoco. Un poquito la historia así por encima, o entrando como quieras, sí, de este Metal Gear 2 Solid Snake. Pues hombre, ya que como contáis los spoilers antes a saco, pues bueno, la historia básicamente se basa en una especie como de futuro cercano. Nada que ver con lo de Metal Gear 1, que no tenía nada de historia, pero aquí digamos en un futuro cercano tenemos crisis del petróleo, tenemos crisis nuclear y resulta que bueno, que para paliar la crisis del petróleo, un biólogo, un científico checo, pues digamos que descubre el Oilix, que es una bacteria que sintetiza una fuente de energía limpísima y súper eficiente, ¿no? Y el tío, mientras va a un simposio en el avión, pues unos terroristas trincan el avión y se lo llevan a creo que era al centro de Asia. Y a la vez, mientras tanto, se ve también que el mundo pues entra en una época en la que se empieza a hablar del START, del acuerdo de no proliferación de armas, que después se utiliza mucho en Metal Gear Solid. Y digamos que los países empiezan a aparcar todo el mundo sus armas, hasta que una nación fortaleza pues empieza a atacar a todos los países circundantes, empieza a trincar terreno y también hacen un par de saqueos a varios almacenes nucleares y se quedan con varias cabezas nucleares. Y se ve que eso es cosa de Zanzibarland, de esa nación fortaleza que se crea de la nada, ¿no? La cosa es que en esa época pues Snake pues se quita un poco de en medio, sigue ahí en Foxhound pero poco, como se suele decir. Con la muerte de Big Boss traen a un nuevo jefe, que en este caso el código era Chicken Fox, que es el coronel Campbell. Y bueno, pues le mandan a Snake que por favor que vaya, estamos en Navidades, y que vaya para allá a Zanzíbar, simplemente para traer al Dr. Marv. Y bueno, que si hay algún tipo de amenaza nuclear o lo que sea, pues que se la cepille y que vuelva a casa por Navidad, ¿no? Como en el anuncio. Bueno, pues eso es básicamente, ¿no? Después cuando estamos allí, pues vemos, como he dicho antes, que la cosa no es tan simple, que hay muchos más intereses creados, que está el propio Grey Fox metido de por medio, con el dualismo ahora de qué hay que hacer, si enfrentarte con él o no. Digamos que bueno, que el argumento basa simplemente con que Snake tiene que enfrentarse contra sus amigos, contra su padre y contra un mundo que ordena a Snake a hacer unas cosas, y Snake por ese tipo de cosas pues empieza a dudar del propio bien del sistema, ¿no? De hecho, cuando termina el juego, pues Snake se quita de en medio, prácticamente del medio, pasa de la chica de la película, como se suele decir, y simplemente pues se retira y se va a Alaska con sus huskies y a hacer sus carreritas, y pasa de todo, ¿no?
Y la verdad es que el argumento, ya digo, no es para escribir un libro, no tiene tantos millones de páginas como los siguientes Solid, pero es un argumento muy bien escrito, con su principio, con su nudo y con su final perfectamente estructurados, sin ningún tipo de pero, con un montón de charla y yo qué sé, es que yo lo considero el Metal Gear más equilibrado de todos junto con el 3, aunque me repita mucho, ¿no? Pues ya sabéis, chavales, a jugarlo todo el mundo. Y si no, también jugad al Snatcher, por favor, también. Si os gustó Metal Gear 2, jugad al Snatcher. Yo no he jugado al Snatcher, mira. Pues tienes ahí... Nosotros, por cierto, perdón que dé un poquito de publicidad, pero en DRM Juegos, el podcast donde colaboro habitualmente, vamos a hacer un especial Snatcher. Lo digo por si en un momento dado os queréis escucharlo. Cuando lo termine ya os pegaré el toque. Sí, porque además yo suelo escuchar. ¿Cómo? David, ¿qué decías? David. Que allí estaremos como cada semana para escuchar el podcast de DRM. Gracias. Porque David y yo lo escuchamos, sí. Gracias. Vale, te voy a hacer una porque es que me recome la... Es que te lo tengo que preguntar. Claro. ¿Conservas todavía el juego original de tu tío? No. Ni este ni el otro. El otro lo tiene Carlitos Cortés, un colega mío, pero todos mis cartuchos de MSX los tenía dentro de una bolsa de Continente, no de Carrefour, de Continente. Y claro, cuando yo me independicé de mi casa, pues yo dejé la bolsa en casa de mis padres, porque me fui con la que entonces era mi novia, que ahora es mi mujer, a vivir a un piso muy pequeño. Y le dije a mi madre, mira mamá, esto lo dejo aquí y bueno, ya cuando tenga ya mi casa, pues vendré otro día a recogerlo. Vale. Cuando voy un día, cuando ya tengo mi casa, yo mamá, la bolsa que tenía yo de Continente, que tenía yo aquí en mi cuarto, con los cartuchos de MSX, me dice mi madre, pero eso lo tiré, si eso era de cuando tú eras pequeño, los cartuchos del Hitbit antiguo tuyo. Y claro, yo a mi madre la quiero mucho, ¿no? Pero esa anécdota se hizo bastante famosa entre los colegas míos de los grupos retro que frecuento, ¿no? Mi madre era la mujer que tiró los cartuchos de MSX. Un montón de cartuchos, tíos, un montón de cartuchos. Fue mucho dolor. Pero bueno, no pasa nada. Existiendo, de hecho estas navidades me permití el lujo de comprarme el Metal Gear Solid HD Collection. Y cuando mi hija pequeña recién nacida me deja, pues he hecho un poquito una partidita, así de vez en cuando, y me estoy pasando los Metal Gear de forma cronológica ahora mismo. Estoy con el Peace Walker ahora mismo. Tengo el Peace Walker con el Metal Gear Solid 3. Y después me pondré con el Peace Walker y ya más adelante con los Metal Gear de MSX. Un poco viniendo al tema ahora de la actualidad y tal. ¿Qué esperas del 5? Hombre, a ver, yo soy de la corriente de gente que yo ya estoy cansado ya de Metal Gear, ¿no? Yo ya con el 4, Kojima cerró la saga. A mí me quema mucho, por ejemplo, yo soy muy crítico con Metal Gear porque yo creo que las personas que más quieren una saga son también las más críticas, ¿no? Y a mí ya que con el Metal Gear Solid 3 hicieron una precuela, pues es algo que a mí me rechinaba un poco, ¿no? Te olió mal, ¿no? Sí. Sí. Pero, y además que dijeron ya, hay dos frases en la cabeza de Kojima que salen cada 2x3, ¿no? La primera es, este es mi último Metal Gear. Y la segunda frase que ha puesto ahora de moda es, con este Metal Gear enlazaremos lo que pasó en Outer Heaven. Lleva diciendo lo de Outer Heaven desde el 3, desde el Peace Walker, desde los Portable Ops, todos los Metal Gear que sale de Boston. No, con esto ya directamente se enlaza con Outer Heaven. Y de momento yo no sé vosotros, pero yo todavía no he encontrado ahí el enlace de por qué se hace, entre comillas, malo Big Boss, ¿no? Es que no se sabe nada del juego, claro. Es que tampoco... Y encima ahora que... Sí, que tiene un cuerno, ¿sabes? Sí, y encima ahora que dice Kojima que se va a tomar ciertas libertades y va a cambiar lo escrito, pues a mí eso es una cosa también que me sienta muy mal, ¿no? Yo eso creo que es lo que más miedo me da a mí, lo de que dijo que iba a haber incongruencias argumentales. De hecho, lo lleva haciendo todos los Metal Gear, ¿no? Pero es que cada vez son más flagrantes. Ya, por ejemplo, que dije antes de la OTAN, que parece una tontería, a mí eso pues me tocó mucho los cojones, ¿no? Pero coño, no pega que vayas cambiando totalmente el argumento, porque realmente qué coño tiene que ver el Pentágono, por ejemplo, ya que Foxhound es un grupo dentro del Pentágono. ¿Qué coño pinta Foxhound en Sudáfrica?
O sea, exactamente, es un grupo del Pentágono que está en Sudáfrica. Si fuera de la OTAN, de la Alianza de Países del Atlántico Norte, pues sí, pues ahí entra porque están en la Guerra Fría. Pero el Pentágono ahí no tiene nada que ver. Y después también lo de Miller también, que ahora es chino, ahora es americano, ahora es japonés. Ahora le falta un brazo, ahora Kojima le ha dado últimamente por amputar gente, yo no sé, le ha dado, hay una corriente con Kojima de dos cosas que no me gustan, que es amputaciones y escenas truculentas, y después que se está convirtiendo el tío en un sálido pajero de la hostia. Que está, ahora cada 2x3 tiene que haber cualquier cosita con las tías, además en plan mente perturbada, tío, es que está perturbadito el tío, coño. Y yo sí, un poquito rarete, sí. Pues el 5, mira, pues está mayor ya, está mayor. Sí. Aparte de que no sé. Y le sube el ego, sí, cada día que pasa le sube un poquito más el ego también, Eso te iba a decir, que tiene desde hace un tiempo arrastrando un complejo de Dios que vaya tela. Es la única persona que yo recuerdo ahora mismo, a lo mejor me equivoco, pero es la única persona que ha tenido cojones de meterse como personaje súper importante dentro de su propio juego. O sea, es que se mete como en Ground Zero, se mete como, yo qué sé, va demasiado de divo, y había una época... No tienes más que ver en los anteriores, que se metía como voz de Dios. Sí, exactamente. Mira, yo muchas veces con la gente de RM, yo lo digo, ¿no? Yo, a ver, a los programadores que les dejen teclear, a los escritores que les dejen escribir, pero que ninguno de los dos les dé una red social, ni un micrófono, pues que se dediquen a lo suyo. Que no se dediquen a otras cosas. Pues joder, es que si no, esto es lo que pasa. Que se pierden un poquito el norte, van demasiado de estrellas y al final acaban muchas veces estrellados, como han pasado con miles, no, pero con decenas de programadores de este mundo, ¿no? Como por ejemplo Peter Molyneux, ¿no? Un tío que yo siempre he respetado toda la vida por los juegazos que ha hecho, y ahora lo único que hace es aletear los labios, es lo único que hace ahora mismo, ¿no? Yo espero que Kojima no llegue a tanto, pero se está convirtiendo en una diva que vaya tela. Sí, como dices, hablando un poco de los juegos, con el 4, como has dicho tú y como dice siempre Nacho Requena cuando está con nosotros, es que lo cerró Nacho. perfecto. Sí, lo está escuchando. Es que lo cerró perfecto, el 4. Sí, es que no tenía necesidad de hacer más. Pero bueno, es lo que hay, hombre. Bienvenido sea, ¿no? Cada nuevo juego que venga, pero no sé. Yo ya con Metal Gear y con Halo, que es otra saga también que me gusta muchísimo, digamos que ya he cerrado el libro. A mí no me interesa el Metal Gear Solid 5, yo me lo pillaré en PC por pillármelo, pero ya ni de coña lo voy a pillar con esas ganas con las que siempre compraba yo un Metal Gear. De hecho, con el Peace Walker ya me pasó que a mí el Peace Walker no me gustó. Es el único Metal Gear en mi vida que me lo he pasado entero sin matar a nadie. A mí me decepcionó un montón, tío, un montón, porque creé un montón de hype con la web esta que abrió, con la cuenta atrás y todo eso. Sí. ¿Ves? Eso es una Kojimada, ¿sabes? El cabrón, desde luego, si no le dejasen hacer videojuegos, su siguiente trabajo no sería el cine, sería community manager, ¿sabes? Sería el tío un responsable de marketing de 3 pares de cojones. Y a mí el Peace Walker, aparte que es un juego que por lo juego, pues ya está, pero es que de verdad es que es la primera vez en mi vida que me paso un Metal Gear a la primera sin matar a nadie. Es que eso no va a pasar en la puta vida. Pero bueno. Bien. Pues vamos a acabar aquí, chicos. Ha sido un auténtico placer, Uda. La verdad que se me caía la baba cada vez que hablabas. Ay, no me digas eso, porque me pongo colorado. Eres una enciclopedia, macho. Eres una enciclopedia. Nada, que vas, obviamente una persona que por suerte ha podido jugar a Metal Gear en su día. Yo creo que cualquiera de vosotros se lo hubiera jugado en su día y le hubiera gustado tanto, pues sabría como mínimo las cosas que yo sé. Porque yo no sé tampoco nada más de lo normal, entre comillas, de una persona que se ha criado con Metal Gear desde sus inicios, ¿no? Yo solamente animo a todo el mundo, que los que no lo hayan jugado, que los jueguen, sobre todo al segundo, porque van a descubrir de dónde salió Metal Gear Solid. El primer Metal Gear Solid tan famoso, ¿de dónde salió? Y salió de un cartuchito de MSX2. ¿Y por qué salió tan bueno? Sí. Exactamente. Vale, pues eso, lo dicho, un auténtico placer. Y a los demás, pues lo de siempre. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, David. Luego, chicos, y eso lo he dicho, un placer estar con este hombre que cara una máquina, vamos. Nada, el placer siempre es mío, y la verdad, coño, me gusta hablar de Metal Gear, porque por qué negarlo, ¿no? Y muchísimas gracias, la verdad, por traerme. Bueno, y Antonio, un placer.
Yo, un placer como siempre, y para repetirme otra vez como vosotros, encantado de haber coincidido con Uda, que vamos, lo conocía, vamos, de haberle leído y tal desde hace ya bastantes años. De época de banda, ¿no? De forero, sí, exactamente. Tú de moderador cabroncete, sí, de moderador, y yo de forero payaso en ese momento, porque bueno, vamos, menos mal que el tiempo nos suavizó a todos, porque sí, desde luego se entiende tu labor en ese momento. Pero macho, yo recuerdo haber aprendido la hostia contigo en aquel quiz de Metal Gear que hicimos una vez en el foro. Yo, madre mía, o sea, hostia, no me acordaba yo de eso ya. Madre mía. Sí, de hecho me acuerdo de una de las preguntas que hiciste antaño, que era que cómo se llamaba la esposa de Miller. Y Nadine, si no me equivoco. Sí. Esa esposa que ahora no existirá, esa esposa que ahora Kojima se la habrá cargado a golpe de plumazo y no existirá. Exactamente, pero bueno, por ahora, por el momento, en ese momento era Nadine, ahora ya a ver qué se saca, a ver si va a ser ahora será Paz, porque como a Kojima le encanta siempre mezclar a todos los personajes, ahora será Paz. Desde luego. Pues yo eso, pues encantado de haber coincidido contigo y vamos, y ojalá pudieras estar otra vez por aquí y vamos, y contarnos tu experiencia y tal. Cuando queráis y cuando también mi mujer y mi hija me lo permitan, porque la paternidad es lo que tiene, pero yo siempre a gustito. Y Adri, un placer, campeón. Un placer. Antes de despedirnos, quería decir que yo conocía a Uda, bueno, que lo escuché por primera vez en los podcasts de RM Juegos, que colabora en el especial de Metal Gear que hicieron, que lo busquen también los fans, y que muchas gracias también a tu padre por regalarte ese primer Metal Gear de MSX con 7 años. La verdad es que la gracia se la daré yo eternamente siempre a mi padre con eso. Un placer, hasta la próxima. Igualmente, un abrazo a todos. Bueno, y para terminar, Antonio, cuéntanos un poco las novedades que ha habido este enero de 2015 en torno a Metal Gear Online 3. Bueno, decir que no hay open world, no hay mundo abierto en Metal Gear Online. Esto lo han dicho había bastantes fans que tenían ese temor de que fueran mapas enormes, un mapeado como Grand Theft Auto Online, y no, los mapas estarán delimitados, quieren centrar la acción en un sitio con un objetivo y centrar la acción y no abrirse a más zonas. Y bueno, y también contamos con que hay modos de juego clásicos y también incluirán algunos otros juegos novedosos. Confirman que uno de los más queridos por los fans, que es Infiltración de Equipo, volverá Infiltración de Equipo. También comentar que las partidas no durarán tanto como para ver el cambio de horario en Metal Gear Online. Eso sí lo veremos en The Phantom Pain, pero en Metal Gear Online no. Lo que sí veremos será el clima dinámico, es decir, estaremos en una partida y podrá empezar a llover, o haber una tormenta de arena, a nevar, cosas que nos dificulten el juego, pero nunca veremos el cambio de hora. Lo que sí podremos hacer es, antes de la partida, elegir la hora a la que queremos jugar el mapa determinado. Podemos jugar por la noche, pues, o por el día, al amanecer. Será seleccionable, pues eso, el momento jugable, pero nunca lo veremos cambiar in-game. Y la última ya información fresquísima de cuando hemos grabado el podcast, es que en el modo infiltración de equipos, suponemos, sobre todo porque esta habilidad era propia de ahí, han eliminado el freeze. El típico apuntabas a un soldado desprevenido y elevaba las manos. Esta habilidad, que sí está en el modo offline e incluso en Ground Zeroes, se elimina de Metal Gear Online. Y también se comenta que el Hydroid estará presente. El Hydroid, lo que pasa es que estará capado, no tendrá todas sus funciones como en The Phantom Pain, y ya detallarán más adelante cuáles son las que están presentes en MGO3, porque comentan que es difícil explicarlo sin el apoyo de un sistema, pues, de imágenes. Ya con todo esto, pues básicamente eso es lo que ha salido desde el tráiler, y todas las novedades las tenéis en la cuenta de Metal Gear Saga Online, que si no la estáis siguiendo no sé a qué estáis esperando, de verdad, porque estamos poniendo prácticamente, cuando sale la información al momento la tenéis ahí en español. El feedback también de los usuarios los estamos transmitiendo a Konami España y Konami Europa. Y vamos, que si queréis formar parte de nuestra comunidad, que aquí sois bienvenidos. Pues eso, chicos, lo ha dicho ya Antonio prácticamente. Seguid la cuenta de Metal Gear Saga Online,
porque como dice él, merece mucho la pena. Yo me entero todo ahí con lo referente a esto y lo dicho,